Hola, bendiciones a todas las personas que han visto los videos anteriores y espero que les haya sido de bendición. Pues uno aprende tantas cosas diarias y uno nunca deja de aprender. Hay tantas cosas que Dios nos quiere hablar en nuestras vidas. Pues aquí estoy haciendo el otro video. Espero que esto sea de bendición para sus vidas también. Les agradezco por verlos, ¿verdad? Pues uno siempre aprende tantas cosas diarias. Pues este es el otro video que quiero hacerles. De lo que les quiero hablar hoy es de las voces negativas. En nuestras vidas escuchamos voces ah, negativas y muchas veces es para que nosotros no sigamos en el camino que Dios tiene o el propósito de Dios en nuestras vidas. Les quiero hablar de tres voces: la voz del rechazo, la voz de la comparación y la voz de la intimidación, lo que es la voz que te infunde miedo. Yo les quiero hablar de la vida del rey David, cómo él empezó su vida. Pues casi la mayoría de la gente conoce lo que es la historia del rey David, cómo fue que él empezó para llegar a ser rey. Ah, el número uno va a ser la voz del rechazo, y esto lo encontramos en Primera de Samuel 17, del 26 al 30. Del 26 al 30, aquí vamos a escuchar esta historia y vamos a escuchar la voz del rechazo. La palabra de Dios dice así: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Aquí vemos cómo David entra en la escena, y la historia cuenta que Israel y los filisteos estaban en guerras entonces, pero ellos no podían enfrentar a los filisteos porque tenían un gigante. Todo el mundo sabe quién es o cómo se llama, que es el gigante Goliat. Entonces él llegó a preguntar: ¿qué está pasando? Y si alguien mata a este, ¿qué recompensa tiene? ¿Qué le van a dar? Entonces el pueblo le empezó a explicar a David qué recompensa tendría si mataba a Goliat. Entonces ya cuando su hermano mayor escuchó la conversación de David y el pueblo, entonces él dijo: ¿A qué vienes aquí? Tú no debes estar aquí. ¿Te vienes a burlar, a reírte de nosotros o qué? Porque David era un muchacho joven, de baja estatura. Entonces, pues obvio, cómo se puede enfrentar a alguien con un gigante. Entonces su hermano le dice: ¿A qué vienes? ¿Te vienes a burlar de nosotros o qué? Aquí vemos la voz del rechazo, o sea, el hermano mayor rechazando a su hermano ah, por lo que dijo. O sea, él pensó que él se estaba burlando, sino que él estaba preguntando porque él ya sabía en su corazón de que iba a pelear contra Goliat. Entonces vemos aquí la voz del rechazo de su hermano que lo vio, la indiferencia entre que el gigante y David. Entonces no se podría, físicamente no podía enfrentarse a Goliat porque él era un pastor, no tenía experiencia en la guerra. En cambio Goliat, pues obvio, pues siempre ha estado en la guerra. Entonces él le dijo: pues no, no, o sea, ¿a qué vienes? Pero vemos aquí la voz del rechazo.
hacia David y de su propio hermano. Aquí vemos esto, que muchas veces en nuestra vida va a pasar lo mismo. Ah, los más cercanos hacia ti, tus parientes o las personas más cercanas a ti, te van a rechazar. Quizás les puedes decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, si quieres empezar un negocio, ¿verdad? No sé, o quieres servir en la iglesia o lo que tú piensas hacer. Entonces muchas veces la gente más cercana hacia ti te va a decir, oye, tú no vas a poder, tú no tienes la capacidad, en primera porque no estudiaste, no sabes ni leer, ni hablar bien. O sea, tú no tienes esa capacidad de realizar lo que tú quieres. Entonces esa voz la vamos a escuchar. Entonces, esa es la voz del rechazo, diciéndonos que nosotros no podemos. Obvio, como ser humanos, quizás no, pero cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida, Él nos va a sacar adelante. Con Él sí se puede. Por eso muchas veces, entonces, cuando nosotros escuchamos esa voz del rechazo, cuando alguien nos dice que tú no puedes, que no puedes lograr lo que tú quieres hacer, es importante pensar y saber que Dios es el que va a luchar contigo, no solo tú. Y si fuera por ti solo, no lo puedes hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, Señor, yo quiero hacer esto y quiero que tú me ayudes. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado allí y hubiera dicho, pues mi hermano tiene razón, yo no tengo experiencia en la guerra, yo no puedo con este gigante, y o sea, soy un joven y la diferencia de que era un gigante y él pues un jovencito? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera pensado de esa manera, no? Pero él no se quedó ahí, no se quedó porque él ya sabía quién estaba con él, Dios ya estaba con él. Entonces él no hizo caso a la voz del rechazo, sino que él siguió. Y eso es lo que va a pasar en nuestra vida también. Muchas veces vamos a escuchar esa voz, pero depende de nosotros si nos detenemos ahí o seguimos adelante. Si Dios está conmigo, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, eso hay que ver cuando escuchamos la voz del rechazo. No, no te detengas ahí, sigue adelante con tus propósitos con el Señor y lo vas a lograr. No te detengas y vas a escuchar esa voz en tu vida, de tus familiares o las personas más cercanas hacia ti, pero sí la vas a escuchar. Entonces, pon tu mirada en el Señor y el Señor te va a llevar hacia adelante. Esa es la primera voz que escuchamos a nosotros en nuestra vida cuando empezamos a hacer algo o servir en la iglesia o cosas así, o sea, o un negocio. Vas a escuchar esa voz. Te va a decir, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, mírate, ni puedes hablar, ni sabes leer. O sea, obvio, bueno, entonces si nos quedamos nosotros ahí, sí, ellos tienen razón, pero si cuando Dios te está llamando a hacer algo, tú sabes que lo vas a lograr. Entonces, no me importa la voz del rechazo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra vida, de seguir escuchar la voz de Dios y no la voz del rechazo. Esa es la primera voz negativa. Ahora vamos con la voz de la comparación. Está en 31 del mismo capítulo, 31 al 33. La palabra de Dios dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, o sea, el rey en ese tiempo. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos la voz de la comparación. El rey le dijo, entonces fue David, el rey lo llamó y empezó una conversación y el rey le dijo, tú no vas a poder contra él. Él tiene experiencia en la guerra y tú no. Entonces aquí vemos la voz de la comparación, comparando a David con Goliat. Obvio que hay una gran diferencia porque Goliat era un ejército, o sea, un soldado, estaba en el ejército y tenía experiencia para pelear.
Por eso ningún israelita se enfrentaba con él porque tenía una capacidad enorme y además la estatura. Era un hombre fuerte. Y David no. Entonces aquí vemos cómo Saúl compara a David con Goliat diciéndole, tú no vas a poder, tú no puedes. Bueno, si tú quieres hacerlo, adelante, pero te digo que no. Y esa voz también la vamos a escuchar en nuestra vida. Más o menos de lo que les dije hace rato. Vamos a escuchar esta voz diciendo, oye, como tú no puedes, tú no tienes la capacidad, mírate, mírate, no vas a poder. Y esa voz la vamos a escuchar de muchas personas alrededor, en tu trabajo o en la congregación, más o menos como vamos a la iglesia, nos congregamos. Y si tú le dices a las personas, mira, yo quiero ser un predicador, yo quiero cantar, o mira, aquel hermano canta bien, o el pastor predica bien, yo quisiera ser así. Y vas a escuchar a voz de esa voz de comparación de los mismos hermanos, quizás, no sé, te van a decir, tú no puedes, ¿cómo te vas a comparar? Aquel tiene talento enorme, él tiene ese don, no vas a poder. Entonces, muchas veces nos van a comparar con las personas que tienen esa capacidad de predicar bien, de cantar bien, tienen ese don. Entonces nos van a comparar, muchas veces nos van a decir, sabes que tú no puedes, mírate, no tienes la capacidad, no tienes esa capacidad porque, como le dije, quizás no fuiste a la escuela, no tienes un certificado de la escuela o no sacaste tus estudios. Esa voz la vas a escuchar, es la voz de la comparación. Nos van a comparar con los demás y tal vez como ser humano quizás nos podemos detener ahí igual. Vas a pensar, oye, pues tienes razón, ¿no? Pues ni siquiera estudié, ni siquiera terminé mis estudios. Mira de dónde vengo, vengo de tal lugar, un pueblito que ni siquiera está reconocido. Entonces, ¿cómo puedo? No puedo. Pero recuerda, como les dije hace rato, si tú pones a Dios en todo esto, no importa si estudiaste o no estudiaste, tú logras lo que tú quieres hacer con el Señor. O sea, no escuches la voz de la comparación. Tú puedes escuchar consejos, adelante, pero no escuches la voz de la comparación, porque te van a decir que no vas a poder, que no tienes la capacidad, pero tú con el Señor sí puedes lograr tantas cosas. Así que no escuches esas dos voces, la del rechazo, la de la comparación. Tú enfócate en el Señor y si el Señor te va a llevar en su mano para llegar a la meta, al propósito que Él tiene en tu vida. No te detengas, sea que estás sirviendo en la iglesia o quieres empezar tu negocio, tú no te compares con los demás, tú enfócate en lo que tú quieres hacer y Dios te va a sacar adelante. Esas voces siempre las vamos a escuchar. Ahora vamos con la tercera, lo que es la voz de la intimidación, a la voz que te infunde miedo. Y esto lo vamos a ver en el mismo capítulo, un poco más para adelante del 41. Estamos en el capítulo 17, primera de Samuel 17, del 41 al 44. Y ahora aquí ya vamos a escuchar, vamos a leer cómo nos habla la voz de la intimidación. Y entonces David ya se estaba enfrentando con Goliat, ¿verdad? Y todo eso. Entonces el filisteo, o sea, Goliat el gigante, le empezó a hablar a David y diciendo así de esta manera. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí vemos la voz de la intimidación, lo que es la voz que te infunde miedo. Que te vas a enfrentar conmigo, adelante, pero tú no vas a poder. Mírate, un jovencito contra un gigante de experiencia. Ok, está bien, si te quieres enfrentar conmigo, adelante, pero tú no vas a poder, ven, y yo te voy a destruir. Y esa era la mentalidad de Goliat.
pero Goliat no sabía quién estaba con David. Le estaba infundiendo miedo, diciéndole, conmigo no vas a poder, pero si quieres enfrentarte conmigo, adelante, aquí te espero. Entonces, más adelante la historia, pero aquí vemos, nos enfocamos en la voz de la intimidación, que esa voz la vas a escuchar en tu vida también. Y esta voz la podemos escuchar del enemigo, que te va a decir que tú no vas a poder, porque esa voz es para infundirnos miedo. Y es el propósito de Satanás en tu vida. Te va a decir, oye, te le estás fallando a Dios, le has fallado a Dios, tú no le puedes servir porque has fallado, no puedes, no puedes servir al Señor, no puedes servir a Dios cuando tú mismo has fallado. Y esa voz siempre va a estar susurrando en nuestros oídos y en la mente igual, porque Satanás no quiere que nosotros sigamos con el propósito de Dios, va a querer detenernos, va a querer detenernos, ese es su propósito, ese es lo que quiere hacer, que no le sirvas a Dios. Te va a decir, oye, mira cómo Dios te va a usar si estás fallando, si estás pecando, o sea, estás haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Tú no puedes servir. Mírate tu pasado. ¿Qué has hecho en tu vida? Has hecho daño a tantas personas, tú no vales, tú no tienes esta capacidad. Tantas cosas que nos va a poner en la mente y nos va a susurrar en el oído, diciéndonos que no podemos. Nos va a infundir miedo. Va a decir que no puedes. ah, Se va a enfocar en tu pasado y te va a querer detener o desviar del propósito de Dios que tiene en tu vida. Eso fue lo que hizo a Goliat. Quiso infundir miedo a David más bien, porque David no le tuvo miedo. Y David sabía quién estaba con él, y él estaba convencido que iba a lograr matar a Goliat. Y eso dice la historia más adelante, que él venció a Goliat, un gigante tan enorme. Entonces no se enfocó él en la estatura, ni porque Goliat tenía experiencia en la guerra, simplemente él se enfocó sabiendo que Dios lo estaba respaldando, que Dios iba a derrotar a Goliat a través de él. No, a David no podía por sus propias fuerzas. Y es igual con nosotros en nuestras vidas. Con nuestra propia fuerza no podemos, pero si Dios es el que está luchando con nosotros, no importan los obstáculos o el enemigo que se levante contra ti, los problemas, tus enfermedades, no te van a detener, porque tú sabes quién está luchando por ti. Pero si tú te enfocas en lo que estás pasando o tu enfermedad, o si ya fallaste en un negocio, dices, ya no vuelvo a hacerlo porque ya no puedo. Siempre recuerda que Dios está respaldándote, Dios te va a ayudar. No te enfoques en lo que estás pasando, sino enfócate que Dios te va a sacar de ahí. Aunque ya fallaste, levántate. Dios quiere que tú te levantes. Eso es lo que quiere el Señor. Hombres que se levanten, no que nos quedemos tirados ahí. Y esa voz siempre la vamos a escuchar, como les digo, la voz de la intimidación. El enemigo siempre va a tratar de decirte, tú no vales, tú no sirves. O sea, sirves, pero no lo haces como debe ser, porque estás fallando al Señor. Mírate, estás fallando. Entonces esa voz va a querer detenerte, desviarte del propósito de Dios. Pero no te enfoques en esa voz del miedo, sino enfócate en el Señor. Señor, si tú me has traído hasta acá, si tú me has levantado con este negocio o lo que estoy haciendo, no importa lo que esté yo pasando en ese momento, pero si tú me estás llevando a hacer esto, yo lo voy a lograr, no importa escuchar esa voz. Yo sé que tú me vas a sacar de esto, entonces Dios es el que te tiene que sacar, te tiene que ayudar en medio de tus problemas, de la circunstancia que estás pasando, no importa, como digo, no sé tu situación, cada uno tiene sus problemas. No nos enfoquemos en el problema, sino enfoquémonos en el Señor, y no nos enfoquemos en la voz que escuchamos del miedo, sino debemos enfocarnos en el Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, Él nos levanta. Si caemos, Él nos vuelve a levantar, porque Él es tan grande en su misericordia. Él nunca nos va a dejar ahí, pero siempre y cuando nosotros
ah, recapacitemos que sí fallamos, entonces dile, Señor, levántame, úsame, yo quiero hacer esto, no me dejes aquí. Y cuando tú le dices eso al Señor, Él extiende su mano y te levanta otra vez. Entonces te levanta con más fuerzas, te levanta con más ánimo, diciendo, aquí te levanto, sigue adelante. No importa la voz del rechazo, quien te rechaza. No importa la voz de la comparación. No importa la voz de la intimidación. Tú enfócate en mí y yo te voy a llevar hacia donde yo quiero que vayas. Si tú te estás levantando, como te digo, en muchas áreas de tu problema, dale las gracias a Dios. Dale, Señor, gracias porque me has levantado de esto. Gracias a ti, Señor, porque sin ti no puedo. Si físicamente, sin el Señor no podríamos. Si escuchamos estas voces cada día en nuestras vidas, nos van a detener. No nos van a dejar seguir adelante, porque ese es el propósito de Satanás, de detenernos, desviarnos. Pero hay que recordar que siempre Dios nos va a sacar adelante y escuchemos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él te va a llevar a otra vida mejor, a seguir adelante. Vemos tantas historias en la Biblia cuando Dios los llamó. Dice, tú, yo quiero que hagas esto, sírveme, y yo te voy a llevar a tal lugar. Y ellos obedecieron. Y algunos no quisieron, pues conocemos la historia. Pero siempre, siempre lo hicieron. Aunque no querían, siempre lo hicieron, porque cuando Dios te va a usar, te va a usar. Siempre va a haber obstáculos, van a haber problemas, enfermedades, personas que van a impedir que tú crezcas, que tú sigas adelante, pero no te enfoques en lo que ellos te dicen, enfócate en Dios, qué es lo que Dios uh, quiere decirte o qué quiere Él que hagas. Entonces, dile, Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo quiero ver ese propósito y no me dejes, levántame. Y cuando tú le pides al Señor, Él te va a llevar hacia donde Él quiere que vayas. Pero tenemos que estar siempre alerta, escuchar estas voces. Siempre las vamos a escuchar, como le digo, con personas cercanas, amigos, no sé, pero hay que buscar más de Dios y Él va a cumplir su propósito contigo. Tú tienes un propósito, solamente hay que pedirle a Dios que nos saque adelante. De esto quería hablarles y gracias por de nuevo pues aquí. Espero que este video les ayude un poco. No es una, un mensaje largo, pero por algo podemos aprender cositas. Si quieren repasar todo el capítulo adelante, ahí van a encontrar la historia de cómo David empezó el proceso para llegar a ser rey. Y él llegó a ser rey. Él no se detuvo. Si hubiera escuchado estas tres voces, él nunca hubiera sido rey en Israel. Él se hubiera quedado allí. Pero él no escuchó estas voces y él llegó a ser rey en Israel. Así que hay que enfocarnos en el Señor, no nos detengamos, pase lo que pase, lo que estés pasando, no importa, tú sigue adelante, no escuches estas voces, solo escucha la voz de Dios y Él te va a llevar hacia la tierra donde Él quiere que vayas. Así que espero hacer el próximo video y esto espero que sea de bendiciones para cada uno de ustedes los que van a llegar a ver el video. Así que les deseo lo mejor, no se desanimen, siguen adelante. Dios hará grandes cosas con ustedes siempre y cuando busquen al Señor. Les deseo lo mejor y que pasen una linda tarde, o no sé en qué país estás, pues hay varios horarios, ¿verdad? Pero les deseo lo mejor y que Dios bendiga sus vidas donde quiera que estén. Así que muchas bendiciones a todos. Amén.